Leer actualmente es un montón de prácticas diferentes. Por eso hoy, en el tiempo que dedicamos en Sin Distancias a la antropología, hablamos de maneras de leer. Maneras de leer, diversidad y transformaciones de la lectura en el siglo XXI es el título de un libro dedicado a la etnografía de la lectura, de los lectores y de los libros. Nos acompañan dos de sus autores, los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces y Julián López. Buenos días. Hemos hablado últimamente como me estoy volviendo mayor se hace muy amplio, pero lo cierto es que a lo largo de los meses hemos tenido en el programa Antropología la oportunidad de hablar sobre libros y lo que hay detrás de los libros, que son ni más ni menos que los lectores. Lo hemos hecho con Néstor García Canclini en un programa que se llamaba Modos de Leer, si no recuerdo mal, a propósito de la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México y el libro que ellos estaban preparando, el grupo de antropólogos y de comunicólogos mexicanos que han trabajado sobre el tema, en un libro muy ilustrativo que se llama Hacia una antropología de los lectores. Y también hemos hablado recientemente del tema de la lectura digital y de las transformaciones radicales que en nuestra ecología de medios y en nuestra forma de leer implica la difusión de las nuevas tecnologías y con todo lo que conllevan, con María Brea del proyecto leer.es. Hoy nos convoca el mismo tema. Tenemos con nosotros a Julián López. Hola, Paco. Y bueno, en realidad nos convoca una situación feliz y es que sale un libro nuestro sobre el tema, así que vamos a aprovechar para contar un poco lo que hay en el libro. Es un libro colectivo. Cuando digo nuestro, estoy incluyendo no solo a Julián, sino a colegas de otras disciplinas que han hecho con nosotros, y también de la propia antropología, que han hecho con nosotros este esfuerzo de etnografía de lectores y de etnografía de la lectura, con Gemma Lluch, de la Universidad de Valencia, filóloga, con Remedios Zafra, de la Universidad de Sevilla, que es, además de antropóloga, es también artista e historiadora del arte, con Jorge Moreno Andrés, que es un colega nuestro que hace antropología visual, que ha trabajado contigo, Julián. Sí, así es. Hemos tenido oportunidad de mezclar etnografía con artes visuales, con fotografía, para un texto, una colaboración dentro del libro, a la que me referiré más tarde. Vale, muy bien. Y hemos contado también con Romina Colombo, que ha hecho una parte de historia de interiores en el libro sobre interiores de lectura. Su capítulo se llama así, Lectura de Interiores. Y con Nuria Esteban y Gloria Durán, que han trabajado el muy importante tema de las bibliotecas, de las políticas de lectura y del campo editorial. Entonces es un libro colectivo, es un libro diverso porque los lectores son diversos y se llama Maneras de leer. Maneras de leer tiene el subtítulo Diversidad y transformaciones de la lectura en el siglo XXI. Maneras de leer que ahora vamos a tratar de desplegar un poco el concepto, por qué colocamos estas maneras en el centro de nuestra atención y en qué medida todos leemos igual o se lee de maneras distintas. Podemos empezar, si te parece, Julián, contando un poco qué es lo que hay de antropología en este tema y sobre todo pensando en este doblete del subtítulo, ¿no? Diversidad por una parte, ¿no? En qué medida la lectura es diversa. Hay un objeto ahí específicamente antropológico, en la medida en que los antropólogos siempre se han preocupado por la diversidad, ¿no? de las culturas humanas. Y también a qué transformaciones nos estamos refiriendo. Sí, es el asunto central. Digamos, pues la antropología casi siempre quiere llevarse ascuas a su sardina, ¿no? Y en este caso, pues también, pero de una manera lógica y con sentido.
Desde luego, presentar un libro siempre es un acto gozoso, pero para mí, particularmente, este que nos trae hoy aquí, tiene un tipo de satisfacción añadida una vez visto el resultado que todos nuestros escuchantes podrán ver, espero, hacia el verano, más o menos. Era un tema novedoso para mí y para muchos de los que estábamos participando en el proyecto, hacer etnografía sobre la diversidad de libros, de lecturas y de lectores en estos albores del siglo XXI, pues era un reto por la novedad. Y al mismo tiempo trabajar pues con gentes de campos distintos a la antropología. Si hemos tenido, como antropólogos, a veces el problema de centrarnos demasiado en nuestros temas y dialogar mucho entre nosotros, la satisfacción que yo encuentro en este tema, que yo creo que van a apreciar los lectores, es la frescura que da miradas diversas, siempre con esta preocupación en torno a ese asunto tan antropológico como es la diversidad, pero puntos de vista desde campos, desde disciplinas tan distintas que han enriquecido los debates y yo creo que han posibilitado pues un argumento tan sofisticado desde mi punto de vista y tan atractivo como el que estamos presentando. Frescura por el tema y frescura por la posibilidad que nos han dado otros colegas de distintos campos de replantear algunas de nuestras maneras de pensar en la lectura, en los lectores. Ahí en el ensayo vuestro de mitad del libro que se llama Fugas, con fotografías de Jorge Moreno, decís algo que yo creo que ilustra un poco esto que estás hablando, ¿no? Y dice, es un poco irónico, es paradójico que la imagen de los lectores nos enseñe algo sobre la lectura. Y esto lo decimos a propósito justamente de un libro que desde el principio fue evocado, desde el principio de la investigación, sobre lectores, que es el libro de Kertész, de André Kertész, un fotógrafo húngaro que trabajó todo a lo largo del siglo XX y cuya obra On Reading, leer, pues se ha publicado recientemente en español y es un clásico de fotografías de lectores. Es un libro muy bonito porque, digamos, es un trabajo extensivo en el que uno percibe muchos personajes distintos leyendo en ciudades diferentes, en azoteas de Nueva York, en escalinatas parisienes de París, ¿no? En Hungría, en niños leyendo, viejos leyendo, y en realidad uno se pregunta, bueno, ¿se puede decir algo más de la diversidad del lector de lo que ya dijo Kertész? En realidad, bueno, pues ahí hay una colección de fotos en el libro, en el centro, un cuadernillo que ha hecho Jorge con sus propias fotos de diversidad lectora. Y sí es cierto que se aprenden cosas, ¿no? Viendo la presencia del lector, que es algo que justamente en el estudio clásico, filológico, de la vida del texto, pues hasta los años 50 se escapaba un poco, ¿no? Y es la presencia del lector como un agente fundamental en la producción del sentido del texto, ¿no? Así que digamos que tenemos lectores a los que de alguna forma la fotografía, pues igual que la etnografía, la entrevista, la conversación, restituye como un momento fundamental en la producción del sentido de un libro. Sí, así es. Ha sido una feliz coincidencia que en los últimos meses de la investigación, pues hace apenas 5 meses se publicó en español el libro de Kertész y coincidía con la maquetación que estábamos haciendo de esas fotografías de Jorge Moreno Andrés y dándoles texto y sentido. Un pie amplio de fotos. Desde luego, viendo las fotografías de Kertész y comparándolas, a pesar de la distancia, con las fotografías que ha hecho Jorge Moreno Andrés, hay un punto de coincidencia. Y es la posibilidad
que dan las fotografías de entrar en el acto más pleno de intimidad en la lectura. Seguramente ni las entrevistas más profundas pueden llegar a captar ese misterio que hay en personas que están lejos del mundo, que no se dan ni siquiera cuenta de que hay una cámara que los está retratando en ese momento, porque están en otro mundo. Es eso, estar en otro mundo, y la posibilidad que da la fotografía de entrar en ese otro mundo a través de una imagen es algo pues que, digamos, si se sabe hacer bien, como yo creo que lo ha sabido hacer bien Jorge Moreno Andrés, pues nos da la posibilidad de entender qué están sintiendo o algo de lo que puede estar sintiendo un lector que se evade en el metro, que parece inmune a los ruidos porque está metido de lleno en esas palabras, sean digitales o sean en libro material, y que nos transmite la profundidad de un tipo de relación que pocas veces se dan entre materia y persona, como la relación que se da entre un libro y un lector. Pocos objetos, según hemos ido reflexionando a lo largo de más del año de debates que llevamos en esta investigación, pocos objetos habrá que provoquen una relación tan íntima y tan intensa como la que se da entre el yo lector y el objeto libro. Claro, esa instantaneidad de la fotografía tiene también una amiga teórica, porque no es anecdótico, ¿no? O sea, en realidad remite a aquello que Alfred Schutz llamaba el cruce de tiempos, ¿no? El cruce entre el aquí y ahora del sujeto y el otro tiempo y el otro lugar que está condensado en el encuentro con el texto. Y lo cierto es que esa naturaleza de encontronazo o de choque entre dos tiempos hace algo enigmático el acto de la lectura, y al mismo tiempo lo hace fascinante para investigar, porque lo cierto es que hay muchas cosas que entender y muchas cosas que contar en ese cruce de tiempos. Así que efectivamente yo diría que la lectura como práctica aparece en toda su intensidad en ese instante, pero efectivamente es una práctica que los antropólogos no hemos tematizado en exceso. Nos hemos centrado más en otras prácticas sociales, en otras nociones de lo que es una práctica, y hemos dejado un poco de lado esa práctica tan vertebral en la formación del sujeto moderno como es la lectura. Pero entonces yo sí rescataría la noción de que esas maneras de leer, esa idiosincrasia, esa particular manera de coger un libro, de poner el cuerpo, de atender a las condiciones del espacio y del tiempo en donde uno está, justamente es en las maneras donde se centra la posibilidad de entender socialmente una práctica, ¿no? en su dimensión social, ¿no? Siguiendo a Michel de Certeau, ¿no? Que decía que las tácticas de la gente, la constitución del sujeto como tal, no está tanto en lo que hace, sino en cómo lo hace. Así que este es un libro sobre cómo leemos, no es tanto sobre lo que leemos o sobre cuánto leemos, que parece ser la obsesión, ¿verdad?, de todas las instituciones de promoción lectora y de las encuestas que las acompañan. Nosotros más bien hemos querido tener una mirada más cualitativa hacia cómo la lectura se inserta hoy en un nuevo sistema de prácticas. Hablamos mucho del canon lector, ¿no? Un poco de los destinos de esto que se construyó. Lectores. Claro, durante todo el siglo XX se construyó una imagen de lo que era leer, muy mediada también por esta idea del gran lector, ¿no? Alguien que lee muchos libros muy sesudos y que acumula mucho conocimiento, pero hay más que conocimiento, ¿no?, en el acto de la lectura. Sí, desde luego, estas maneras de los grandes lectores son unas de las muchas que hemos considerado y que tratamos en el libro. Los grandes lectores han formalizado decálogos no solo de cómo leer, sino también de qué leer. O sea, las listas canónicas están puestas desde arriba, pero lo que tuvimos muy claro desde el principio
es que esos cánones dictados desde algún tipo de autoridad pues reflejan simplemente versiones. ¿Esa es la manera? Pues depende. Nos hemos desplazado a muchos lugares, particularmente yo mismo a un pequeño pueblo de La Mancha, y hemos visto lectores que no han tenido una educación formal y que se enfrentan de una manera diferencial, pero con sentido y sentimiento, a los libros. Otros compañeros de la investigación se han acercado a clubes de lectores y lectoras y han formalizado otro tipo de canon que tiene un sentido igualmente lógico en un contexto determinado. Es decir, el asunto central después de nuestro trabajo, nuestras reflexiones, es que no hay singulares, sino que hay plurales. No hay una manera de leer, sino que hay muchas maneras de leer y que tienen sentido, que está dictado, desde luego, por las posiciones que todos sabemos de clase, de género, pertenencias rurales, urbanas, y también pues de algún tipo, digamos, de la biografía que se va configurando en relación con los libros. Una biografía en la que va compaginándose o va intermezclándose tanto las vivencias personales como las vidas de los libros que uno va leyendo y que le van llevando por unos derroteros y no por otros. Como pues decimos Jorge Moreno y Andrés y yo mismo en nuestro ensayo, partimos de una idea muy antigua en la historia de los libros en Occidente, y es la idea de que los libros tienen cuerpo y alma, y que nuestra relación con los libros no es solo una relación, digamos, a partir de lo que nos están diciendo y que nos llevan pues a pensar, a reflexionar, a entender maneras de ser y de vivir en el mundo, sino que la propia materialidad del libro está orientando de algún modo también nuestra posición social cambiante, igual que las personas, digamos, en esa analogía, tienen cuerpo y alma. Los libros tendrían cuerpo y alma y estarían alimentando nuestras dos presencias, ¿no? Y luego está la red, Julián, ¿no? Una realidad muy presente en el mundo de la lectura y en realidad también un desafío sobre cómo pensar los impactos de la red y las formas de estar y de relacionarse con ella muy diversas, desde los adolescentes y la forma de la lectura de impulso que llama Yemayuk en su artículo, con un trabajo pionero sobre los booktubers, sobre una generación de españoles que a lo largo de los 2000 han empezado con blogs como el de Laura Gallego, a leer apasionadamente y a difundir lo que leen y a compartir y hacer fans work en la red, y a convertir, algunos de ellos a profesionalizarse también, ¿no? Y a convertir la red en un espacio de difusión de la literatura y de las experiencias literarias, en una manera de leer que, para empezar, es indisociable de las maneras de escribir. Es decir, que de pronto la lectura ya no puede ser solo lectura nombrada como tal, ¿no? Sino tenemos que empezar a hablar de lectura-escritura o de read and write o de lectoescritura para designar esa forma mucho más interactiva, mucho más combinada entre el desarrollo del texto y los relatos que la propia red, los relatos colectivos, ¿no? Que la propia red permite. Sí, es claro que en el pasado había una fractura radical entre leer y escribir. Eso, o sea, los lectores pues entendían que su papel en relación con los libros era, pues, digamos, una relación unívoca o biunívoca en algún caso, porque los libros también mandaban vectores al lector. Pero en la actualidad, desde luego, no podemos entender de ningún modo la lectura en exclusiva.
sobre todo entre los más jóvenes. Varios de los capítulos que forman parte de este libro pues están incidiendo sobre esta idea. Los lectores actuales, sean lectores en plataformas digitales, teléfonos móviles, tablets, cualquier otro tipo de cosas, pero incluso los lectores que se acercan al libro físico están pensando inmediatamente decir algo de lo que están leyendo. El cerrar el libro en el sillón, sentarse a pensar y digerirlo para uno mismo, parece que ha llegado a su fin. Cualquier cosa que se lee provoca pensamientos, reflexiones que ya no se quieren quedar dentro de uno mismo, sino lanzarlas. Frases que se retuitean, que se envían. Y que hemos visto además que no se trata de una muerte del libro, ni del formato libro, ni de la muerte de la literatura, ni una muerte del canon, ¿no? Sino más bien un desplazamiento de legitimidades, ¿no? Parece ser que vivimos en una época muy fuerte de triunfo del relato, ¿no? Y de derecho al relato, ¿no? De derecho a contar tu propio cuento, a contar tu propia vida, comentar, a hacer tu propio relato a partir de los relatos que circulan, no solamente en la red, sino en los libros mismos, ¿no? Yo creo que eso está bien reflejado en el libro, tanto en mi propio capítulo, que va sobre el enredo de las memorias, y cómo las memorias escritas, las memorias del cine, las memorias familiares y las personales se enredan en la biografía de cada quien, y como pues los talleres que hemos hecho con lectores muestran muy bien ese enredo, ¿no? Y yo creo que también está presente en el capítulo que ha hecho Remedios Zafra, muy valientemente, sobre su propio autodiario de observación, una autoetnografía en la red, que versa sobre la subjetividad en relación con la escritura y con esto que ella llama las industrias del yo. O sea, hay una eclosión de industrias del yo. Pensemos simplemente en el triunfo de Instagram, o de la relación con YouTube de muchos de nuestros hijos adolescentes, ¿no? Y como hoy día, de alguna forma, esta relación con el relato pasa por la posibilidad de contar la propia historia, ¿eh? Y esto es algo que yo he aprendido leyendo a Jesús Martín Barbero, a propósito de la pedagogía de la liberación y de Freire, que decía que la alfabetización tenía que ser no enseñar a partir de las palabras, digamos, del dominador, sino a partir de las propias palabras, ¿no? De quien está aprendiendo a leer para poder contar su propia historia, ¿no? Sí. Decía, leer no consiste en recibir las historias de otros, sino en ser capaz de contar la historia de uno mismo, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, el impacto de la red va por ahí. O sea, no es tanto tecnológico como narratológico. Yo creo que tiene que ver con esta aspiración generalizada que estamos viviendo en nuestros días, sí, de que las historias que uno lee alimenten también tu propia historia, que no deja de tener su lado oscuro, que es lo que ha visto muy bien Remedios Zafra, ¿no? Porque las industrias del yo no son todo color de rosas. Claro, sí, no son todo color de rosas, ni una, digamos, esta centración tan narcisística, ¿no? En la propia historia necesariamente es algo saludable. Sí, está claro, como dice el propio Jesús Martín Barbero, que digamos, estamos asistiendo a la potencialidad que se abre de la democratización de la relación del yo con el libro. Y este es el aspecto positivo. Efectivamente, tiene algo que ver con esto, digamos, minimizar los impactos, la influencia, el poder de los cánones. Pero, desde luego, también se adivina, y el propio Jesús Martín Barbero lo dice, se adivina algún tipo de problema si no se acota estos efluvios, no solo del narcisismo, sino, digamos, de la panartisticidad. Es decir, cualquiera se puede sentir en un momento artista y llenar de ruido pues la red, hasta el punto de que la democracia se convierta precisamente en ruido. No es anecdótico
que hayamos dedicado el libro a Jesús Martín Barbero, que está inspirando un poco pues muchas de las reflexiones que están detrás. Y también van a encontrar los lectores un trabajo sobre ecología de medios, o sea, sobre el cambio de la ecología de medios, tanto en la parte histórica que ha trabajado Romina, en el capítulo se llama Lectura de Interiores o Lecturas de Interior, en donde trabaja todo el mobiliario, la mobilia que acompaña el desarrollo de la lectura a lo largo del siglo XX y que es indisociable de esto que ella ha llamado en conversación contigo, Julián, un placer compuesto. Esto es interesante entender lo que la lectura ha ido acompañada del descanso, del tabaco, del café, de la socialidad, de una cierta manera de poner la luz. Así que forma parte de nuestra vida también en un sentido muy material. Sí. Bueno, si te parece, yo terminaría diciendo que puede parecer a alguien extraño. Es extraño esto de escribir un libro sobre los lectores. Y es extraño por circular, ¿no? Porque dice, bueno, uno escribe libros y luego cuando los lectores están leyendo el libro les fotografía y les pregunta sobre el acto de leer lo que a lo mejor uno mismo había escrito, ¿no? Y yo creo que finalmente esta circularidad es lo que a mí me ha resultado apasionante como investigador. O sea, lo que yo he aprendido a lo largo de este año largo de trabajar con vosotros y con nuestros lectores, sobre todo en los talleres, ¿no? Es que no solo la lectura, sino todo acto cultural, toda práctica cultural es siempre así, es siempre algo prestado, es algo que nos viene de otros y que luego vuelve a otros. Así que lo que muestra una etnografía de la lectura es una circulación bella, infinita, incesante, de relatos, de experiencias, de cuentos bien contados, pero los cuentos siempre pertenecen a otros. Así que escribir un libro sobre cuentos de otros es también como mandar un mensaje en una botella, así es como ya acabó mi capítulo, ¿no? Diciendo, bueno, estos relatos los pongo en una botella y te los doy a ti, lector, para que tú hagas lo que quieras con ellos a partir de ahora. Así que en realidad aquí hay un remedo de Umberto Eco, ¿no? Cuando escribió Lector in fabula, diciendo el sentido del texto lo hace el lector está en el cuento, está en la fábula, pues nosotros igual. Nos hemos metido como parte de esta circulación de cuentos y esperamos que los lectores que nos están oyendo pues tengan la oportunidad de darle una segunda vida cuando los lean. Pues Paco lo ha resumido, el sentido y el interés que puede tener este libro y que pues esperamos poder compartirlo con muchos de nuestros escuchantes. El próximo día que nos encontremos. Hasta más tarde. Con este mensaje en una botella destinado a todos los oyentes, despedimos y agradecemos su participación a los profesores de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces y Julián López. Muchas gracias a los dos y hasta otra ocasión.